Hola, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de Superfood Pills, un espacio para compartirles un mensaje saludable. En el episodio de hoy hablaremos de esa forma errada, nublada y muy sesgada que tenemos las personas y una gran mayoría para medir nuestros objetivos saludables y que principalmente lo representamos con las métricas de la báscula o la bien llamada balanza. Entonces tenemos un sinfín de personas luchando día a día por mantenerse o disminuir el peso, y en el momento que su peso deja de ser aquel al que tanto estuvieron acostumbrados o aquel que tenían como meta en mente, se desesperan y pierden el control. Pierden la motivación, se frustran, se enojan y dejan de lado lo realmente importante en todo esto, que se expresa, yo creo, en un sinfín de métricas adicionales y que cuentan mucho, ¿no? Y son más importantes. Solo por dar un ejemplo, estas métricas podrían ser el porcentaje de grasa corporal, la masa muscular ganada, otros temas más cualitativos como la calidad de alimentos que estamos introduciendo en la dieta, entre otros tantos. Esto lo hablaremos a lo largo del episodio. Es largamente amplio esto de los indicadores que podemos demostrar o que podemos usar para ver si vamos por el camino correcto y centrarnos más allá, ¿no? de la sola balanza, que es en realidad como ponernos una soga al cuello y pensar de una manera muy obtusa, muy cerrada. Como siempre, quiero agradecer a mi sponsor y co-conductora Aniel Fitness Life. Aniel ha entrado con fuerza a la asesoría nutricional y tiene pacientes que ya han encaminado su vida por un proceso de cambio. Si aún no sabes a qué profesional acudir, puedes contactarla a sus redes, y si aún no estás listo, lista, puedes ayudarla siguiéndola al Instagram, viendo todo el contenido interesante que tiene para ofrecer y comunicar. Ani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué tema tan importante, ¿verdad? Hola, Ivo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos en casa? Realmente sí, hoy tocamos un tema súper interesante, que es cómo desligarnos del número de la balanza y empezar a enfocarnos en otros aspectos importantes que son los que realmente nos importan, ¿no? Y es algo que trato de explicar bastante a mis pacientes, y qué mejor que ya tenerlo en un podcast para que cuando tengan ahí sus dudas, enviárselos, ¿no? Si bien la balanza nos da de manera general, ¿no?, un diagnóstico de cómo nos encontramos, no es el único indicador que tenemos que tomar en cuenta al momento de medir nuestro progreso, ¿no? Como tú bien lo decías, el peso no es el único indicador, lo único que tenemos que tener, digamos, presente. Hay otros factores por los cuales también nos debería interesar y que son más interesantes, como tú dices, el porcentaje de grasa, cómo está nuestra composición corporal en general, ¿no? Claro. De hecho, el peso va a fluctuar demasiado durante el día. Se dice que en el día aproximadamente puede variar entre 1 o 2 kilos. Te pesas un día, al día siguiente puedes estar pesando más 2 kilos, o te pesas un día y puedes estar pesando más 1 kilo. Entonces uno se frustra en el proceso, pero no se da cuenta de lo que hay en todo ese peso, que como te digo, es un número más. De hecho, eso es algo que quería tocar contigo primero, que es por qué está mal medirse o medir tu progreso a través de la balanza, ¿no? Y una de las cosas que mencionas, que es parte de esta explicación, es que la balanza fluctúa, es muy fluctuante, ¿no? Ajá. Y justo también me viene a la mente un poco eh, la práctica de pesaje, ¿no?, que uno tiene, por ejemplo, en horarios que no son los más adecuados, ¿no? Muchas veces las personas están a punto de dormir o echarse a dormir y se pesan, ¿no? O se pesan después de un almuerzo muy copioso, ¿no? Cuando en realidad hay que saber cuándo pesarnos. Pero más allá de eso, creo que la única razón por la que debería una persona estar obsesionada por el peso es si es un deportista, digamos, de un deporte cuyo peso exige estar en un determinado número, ¿no? Por ejemplo, un boxeador o Que un tiene que deportista. llegar a su competencia con tanto peso. Sí, Exactamente. como tú lo dices, el peso fluctúa demasiado y pueden ser diversos los factores. Por ejemplo, una mujer está en su ciclo menstrual, hay niveles elevados de estrógenos que ocurren naturalmente ya en el último fase del ciclo menstrual, y es donde las mujeres pueden retener mayor cantidad de líquidos. Entonces pueden pesar más, pero es retención de agua. Mm. Igual, si un día antes has consumido más cantidad de sodio que lo habitual, entonces obviamente va a haber mayor retención de agua y vas a pesar mucho más. La cantidad de líquidos que has tomado durante el día. Si te levantas con tanto peso y a lo largo del día, no sé, pues por los requerimientos hídricos empiezas a tomar más agua, claramente al final del día vas a pesar más, ¿no? También otro ejemplo es, y pasa muy frecuente, la gente que entrena, ¿no? Entrena fuerza sobre todo, y al final del entrenamiento se pesa. Mm. Y obviamente el entrenamiento
causa inflamación, se rompen estas fibras musculares y que cuando consumimos alimentos, el cuerpo o sea, tiende a retener un poquito más de agua, entonces obviamente vamos a pesar más, ¿no? Entonces, son demasiados los factores por los cuales la balanza va a variar. De hecho, también algo fundamental que trato de explicar a mis pacientes, sobre todo los que entrenan fuerza, ¿no? En el gimnasio, es que a veces la balanza no se mueve porque estás ganando masa muscular, estás perdiendo porcentaje de grasa, lo que se conoce como recomposición corporal, que muchos de Exactamente. ellos se asustan, ¿no? Esto generalmente pasa en principiantes, pero se asustan porque el peso quizás aumenta, pero cuando le empiezo a tomar otros factores como el porcentaje de grasa, ven que ha bajado, y eso es lo que en realidad nos debería interesar, ¿no? Cuanto más músculo tengamos, por regla general, menos grasa, y por ende más músculo, más calorías vamos a quemar en el día, entonces menor porcentaje de grasa, que es lo que uno quiere, ¿no? Que ese es como el objetivo principal. Exactamente. Me has hecho acordar a las personas que veo después del entrenamiento van y se pesan, ¿no? Como diciendo cuántos kilos perdí hoy, pero pues eso no sucede así, ¿no? Ese proceso demora, todavía hay una quema que está por venir, ¿no? Una oxidación de la grasa. O sea, nunca ocurre nada en el momento, ¿no? Todo responde a una periodicidad, ¿no? Entonces, no es Claro, como que además hoy... también sudas. Obviamente Exactamente. estás más agua, te has hidratado más, después del entrenamiento mucha gente piensa que ha perdido peso, pero si entrenas fuerza, sobre todo vas a aumentar. Y Claro. quizás ese número también que ves en la balanza es momentáneo, ¿no? Este aumento. Si hay gente que quiere aumentar masa muscular y ve que ha subido unos cuantos kilos después de entrenar, muchas veces eso no es así. La mejor manera de ver tu peso real es en ayunas, después de entrar al baño, ¿no? Siempre a la misma hora. Y generalmente es en la mañana. Pero como te digo, no es el único indicador que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, y sobre todo porque creo que, como tú decías, esa recomposición corporal que ocurre, que podría ser, por ejemplo, un motivo de, ¿no? de frustración, es un proceso que es como, lo siento como, como si fuese, como si fuesen unos, digamos, una balanza, ¿no? Sube uno, baja el otro, ¿no? O sea, por ejemplo, va bajando nuestra grasa, pero va subiendo nuestro músculo. Y obviamente no vamos a estar pesando menos, pero es un gran logro porque ese músculo nos va a hacer ver bien primero, ¿no? Y segundo, nos va a ayudar a muchos otros beneficios que ya hemos hablado en el episodio sobre el aumento de masa muscular, que por cierto pueden ir al episodio, son 2 episodios que hemos hecho y pueden escucharlos, están buenísimos, de verdad. Es episodio obligado para entrar a este tema. Ajá. Sí, de hecho, como te digo, o sea, por ejemplo, tener al peso como un único indicador, yo siempre digo es que es como interpretar un libro por su portada. No te cuenta toda la historia que hay detrás, ¿no? O Uh sea, -huh. la balanza solamente te dice el peso, que es un número, pero de hecho detrás de este número hay músculo, hay grasa, hay órganos, hay huesos, hay glucógeno, hay contenido intestinal. Entonces, no te dice cuánto tienes de cada qué, ¿no? Entonces, utilizarlo como un único medidor de progreso es como navegar a ciegas, porque no sabes qué hay, eso es un número más. Hay mucha gente que se centra en el peso y, como te digo, se frustra y no es así. Hacerlos entender, cambiar este chip cuesta, sí, pero es necesario para que puedan, o sea, puedan tener como otros aspectos, los tengan más interiorizados. Como estábamos hablando, ¿te acuerdas al inicio? Has disminuido medidas. Y justo quería entrar a esos aspectos, ¿no? Para que un poco nos relates o nos cuentes de qué otra manera entonces podríamos o debemos eh, empezar a evaluarnos, ¿no? O sea, qué otras formas existen, porque obviamente no hay una sola forma. Pero antes de que me cuentes eso, también quisiera dar un mensaje reflexivo a las personas que a veces nos encontramos con otra persona, ¿no? Después de tiempo o después de unos buenos meses, ya sean nuestros amigos o compañeros, y lo primero que hacemos es decirle, oye, has subido de peso, ¿no? O sea, te ve que has subido de peso, ¿no? O ¿cuánto estás pesando? O sea, dejar un poco de hacer esas preguntas que de cajón creo que son preguntas muy incómodas, innecesarias, porque creo que apuntan como que a un mensaje indirecto o un mensaje que no quieres decir claramente, ¿no? Algunos ya son más directos y dicen, oh, estás más gordo, ¿no? O estás más flaca. Pero bueno, además de eso, porque haces que la persona diga cuánto peso y luego, ay, cuánto mido, no estoy haciendo el match correcto, ¿no? Cuando eso ya
ya sabemos que a nivel profesional en la nutrición ya está descartado, o sea, no debemos hacer nuestra relación peso-altura, si estás en lo correcto o no, porque puede ser, o sea, yo entonces en todo caso sería un obeso, ¿no? Un obeso mórbido, porque obviamente peso como 90 kilos, pero mido como unos 75, pero no es que esté mal, ¿no? Entonces hay que hacer esas relaciones bien y hay que ser un poco más atinado, ¿no? Entonces, dejando un poco de lado ya esa reflexión, sí me gustaría entrar un poco a estas otras alternativas de cómo evaluar realmente nuestros objetivos de una manera más adecuada. Sí, bueno, antes igual de entrar a eso, quería, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, hay que dejar de opinar del cuerpo de las demás personas, porque, o sea, si una persona siente que ha subido de peso, es la primera persona que lo va a notar y no necesita de otra persona que le diga, al igual si ha bajado de peso. Por lo tanto, sí es necesario empezar a no tener ese tipo de comentarios y enfocarnos en otras cosas, ¿no? Porque al final, a la larga, tú no sabes por lo que está pasando la persona y no tienes necesidad de opinar del resto. Entonces, sí, mejor guardarnos nuestros comentarios en ese aspecto. Y bueno, regresando al tema, de hecho hay otros factores que hay que tener en cuenta y es algo que siempre recalco también a mis pacientes. Por ejemplo, lo que nos debería importar es cómo estás de energía. Hay gente que viene desde un inicio, me dice, estoy cansada todo el día, tengo sueño, duermo, no sé qué me pasa. Entonces empiezan a comer mejor, a mejorar sus hábitos alimenticios, más frutas, más verduras, más O vitaminas, sea, más la minerales. calidad de alimentos mejora, que es claro. Clave, exacto, empiezan a comer mejor. Ya, uno es eso, ¿no? Que la calidad de alimentos. Y dos, que se sienten mejor en el día, están con más energía. Eso ya es un progreso. O me dicen, Aniel, me veo en el espejo y me siento mejor. Me han disminuido medidas, quizás, no sé, la cintura ha disminuido. Eso también es otro gran progreso que no tiene que ver con el peso, porque está Qué gran punto, ¿no? Qué gran punto lo del espejo. Alguna vez escuché que el mejor observador o el mejor testigo de tu progreso es el espejo, ¿no? tal Entonces, cual, ¿cómo te ves? ¿Te estás viendo mejor? ¿Te sientes mejor? ¿No? O sea, eso es un gran progreso. Otro es cómo nos queda la ropa. ¿Te queda más holgada? ¿Te entras sin dificultad? Quizás te está entrando ese jean que antes no te entraba como querías, ¿no? Entonces, eso es otro signo de progreso, que estás perdiendo grasa, entonces vamos bien. O no sé, has mejorado tu digestión. Hay gente que vive estreñida, se le dificulta mucho evacuar todos los días, o quizás tiene esta hinchazón abdominal frecuente, gases. Entonces ya, digamos, a las semanas que empiezan a mejorar sus hábitos alimenticios, empiezan a estar desinflamados, a ir al baño todos los días. Eso es un gran progreso que no tiene que ver nada con el peso, pero en realidad es un progreso para tu digestión. Me siento, tú te sientes mejor. No hay que normalizar esto de estar hinchados y no ir al baño siempre, ¿no? Entonces, sí. como te digo, son otros factores que no tienen que ver nada con el peso. Otro es, estás durmiendo mejor. O sea, y hay gente que no puede conciliar el sueño, le cuesta, o de repente los horarios de comida lo tienen hasta muy tarde, se van a acostar con el estómago hinchado, amanecen mal. Entonces ya empiezan a regular estos horarios, duermen mejor, su calidad de vida mejora. Y hasta cambian muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, hay personas que mejoran mucho su sistema alimenticio, mejoran mucho la parte física, roncan menos, ¿no? En las Exacto. noches. O, por ejemplo, como tú decías, ¿no? Sienten una vitalidad increíble que no lo sentían antes, ¿no? Ajá. Y todo eso es reemplazando ciertas cosas. Entonces, los progresos en realidad dependen, o sea, no solamente están enfocados en lo estético, ¿no? Hay progresos Exactamente. que también están enfocados en cómo funcionamos, cómo somos. Internamente, exactamente. O estás tomando más agua. Hay gente que empieza al día, solamente toma 1 o 2 vasos de agua y al final, ¿no? Que están empezando a mejorar hábitos alimenticios, terminan consumiendo 8 vasos de agua, que bueno, es lo recomendado mínimo, y has aumentado tu hidratación, te sientes mucho mejor. Y a la par viene el tema de, por ejemplo, si eres deportista o vas al gimnasio, entrenas fuerza, hay gente que entrena más fuerte, que me dice, Aniel, estoy con fuerza, Aniel, me siento con más energía, he hecho una repetición más con el peso que antes ni podía cargar. Eso Mm. es un progreso porque te estás volviendo más fuerte, ¿no? Ujú. Estás mejorando en tus repeticiones, Y en tu y hasta entrenamiento. me atrevería a decir que es tan subjetivo esto de los progresos que hasta, por ejemplo, un día decir, oye, ¿sabes qué? No se me antoja esta galleta o
esa comida chatarra, porque ya, o sea, ya no como así, o sea, de verdad no se me antoja genuinamente. Eso ya es un progreso, o sea, es un progreso en términos Exactamente. de cómo estás adaptando tu vida a un nuevo estilo. Entonces también Justamente, apláudete a ti mismo, ¿no? Por ello. exactamente, sí. De hecho, tengo muchos pacientes que, no sé, al inicio de la consulta me dicen que tienen mucha ansiedad en las tardes, que quieren comer la galletita, que quieren comer el postre, porque viven con ansiedad. Y luego cuando empiezan a comer mejor, empiezan a mejorar sus hábitos, me dicen, simplemente ya no tengo ganas de comer eso. Como mi fruta, mi yogur, esto que me has mandado y las ganas desaparecieron. Y qué genial, ¿no? O sea, también poder ya no tener estas ansiedades o poder darte un gusto un fin de semana, una comida y punto, no comer hasta reventar. Eso también son progresos, ¿no? Exactamente. Que no tienen nada que ver con el peso que te ayuda, pero en realidad que te ayudan mucho en tu calidad de vida, en tu salud en general y que se va a mantener en el tiempo. Como te digo, el peso, como lo hablamos, va a fluctuar demasiado en toda nuestra etapa de vida, pero no es lo único que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Perfecto, entonces, mira, ha sido creo lo justo y lo necesario con respecto a Sí. este tema. Vamos cerrando el episodio y Ajá. con esto, en realidad, a todos los que nos están escuchando, nos van a escuchar, queremos darles un mensaje claro, ¿no? El tema de los progresos es muy amplio. No usen solamente la balanza y el peso, es decir, en general no se cierren solamente en algo, igual, o sea, lo mismo podríamos decir de, digamos, de la ropa, ¿no? ¿no? No crean que solamente el progreso es si te queda o no la ropa, o sea, no lo encasilles solo Un montón de factores. claro, en una manera de verlo, ¿no? Entonces, evalúa todo de forma mucho más integral, sé abierto, sé bastante flexible también y por supuesto continúa, ¿no? No dejes que nada te haga retroceder, te haga tirar la toalla y por supuesto que nadie más lo haga, ¿no? Ni tú, ni tu mente, ni el resto. Tú sigue Exacto. adelante. Y de hecho es un proceso, ¿no? Hay que entender que esto toma tiempo, porque desligarnos del número de la balanza cuesta, sí, porque toda nuestra vida nos han hecho creer o nos han hecho entender que debemos tener el peso ideal, ¿no? O sea, es momento ya de sacar esto de nuestra mente, cuesta entenderlo, sí, pero como digo, es un proceso que poco a poco se va dando y la idea es no basarnos en solamente un número, ¿no? Que somos más que un número. Exactamente. Entonces, nada, gracias, Ani. Genial por este episodio. Así que, pues nada, vayan, activen su campanita de Spotify, activen su suscribirse en YouTube. Ahora pueden escuchar los episodios a través de diferentes plataformas. Quédense pendientes a los diferentes o a los otros episodios que estarán por salir, que también hablaremos de temas interesantes con Ani en Superfood Pills. Segmento muy valioso para todos los que están iniciando una vida saludable. Que estén Muchísimas bien. gracias. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.